Buenos días, damas y caballeros, como siempre. Mi nombre es Ambioris Tavares. Quiero compartir unas palabras con ustedes y vamos a comenzar una pequeña enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine y que sea Él el guía, que nos brinde discernimiento para poder entender su palabra y degustar de su palabra. Quisiera explicarle, tocar un tema muy delicadito o sencillo como queremos llamarle, pero el Padre Nuestro explicado. Si nos vamos a Lucas 11, 1, 2, Lucas 11 versículo 2 en adelante, o podemos coger a Mateo 6, 9, que es una similar enseñanza que nos brinda en esa hermosísima oración que Jesucristo mismo nos dejó para que oráramos y pudiéramos entender su palabra. Lo voy a leer y luego vamos a desmenuzar un poquito más detalladamente a ver qué significa el Padre Nuestro para nosotros como católicos. ¿Qué significa el Padre Nuestro? Si estamos cumpliendo con las palabras del mismo, si estamos llevando a cabo la oración que Él mismo nos enseñó, nos dejó escrita para que seamos mejores personas en esta vida, en este mundo. Mateo 6, 9. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Ahí tenemos la oración que Cristo nos deja. ¿Qué debemos de hacer cuando vamos a orar, cuando vamos a rezar, cuando vamos a tratar de entender un poquito la palabra de Dios? La primera palabra que dice Padre, Padre nuestro. ¿Por qué llamamos Padre? Porque es la primera persona, es la divinidad, Jesucristo mismo que se encarnó para que nosotros creamos en Él, mas si creemos en Él tengamos vida eterna. Debemos ser conscientes y reconocer que es nuestro Padre. Primero, reconocer que es mi Padre, que es Padre de todos. Por eso le pedimos a Él. Por eso le adoramos, le amamos y le veneramos, porque nuestro Padre no es Padre simple y llanamente como mi padre y mi madre, no, sino nuestro Padre de todo. Por eso debemos de estar sumamente conscientes a quién le estamos pidiendo. Cuando vayamos a orar, hagámoslo así, nos dice. Nos lo deja escrito en Lucas 11:2 y en Mateo 6:9. Hágase su voluntad. Pero parece ser que hemos cambiado esta frase de la Biblia. No porque yo quiero que se haga la voluntad mía o la voluntad del vecino. No, no es así. Hágase su voluntad y no tanto aquí en la tierra, sino en el cielo. Pero es interesante, señores, porque mira cómo pone que se haga su voluntad en la tierra primero que en el cielo, dice. ¿Por qué? Sencilla razón. Sencilla razón. Porque nosotros si hacemos algo aquí, debemos de pagarlo aquí. Por eso es que debemos de comportarnos como personas humildes, sencillas. Debemos de portarnos bien y seguir la palabra de Dios. Seguir la palabra de Dios.
Así es, mi querido, que el Padre nuestro, no es bien claro. Hágase su voluntad aquí en la tierra, pero también como se va a hacer en el cielo. Pero no crea, querido hermano, que se va a hacer la voluntad allá en el cielo si no la cumplimos aquí. Debemos de cumplirlas aquí. Danos hoy, sí, hoy. Parece ser que entendemos que nos deje la comida de todos los días. Jesús dice, no se afanen por el mañana, no se afanen por la comida ni la bebida, porque todo vendrá por añadidura. Sencillo, sencillo, sencillo. Danos hoy el pan que nos corresponde. Pero queridos hermanos, parece ser que o hay unos que están rezando más que otros. ¿Podría llamársele así? Porque en esta frase debemos de identificarnos. ¿Qué significa identificarnos? Para mí, identificarnos significa que si le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, debemos de saber que el vecino también lo tiene, queridos hermanos. Que si el vecino no lo tiene y yo tengo dos, yo debo de darle uno porque Dios me dio dos ese día. Y yo sé que el vecino del lado no lo tiene. Yo debo de entregarle uno, darle uno al necesitado. Danos hoy. No es que nos dé hoy el pan de todos los días, no es el que me corresponde en el día de hoy. A eso significa esa frase, querido hermano. Y perdona nuestras deudas, sí. Sí, pero Ambioris fue que me hirió, pues Dios dice amen a sus enemigos. ¿Qué tiene de gracia amar al que me ama a mí? ¿Qué tiene de bonito? ¿Qué recompensa voy a tener en los cielos cuando Jesús dice, amen a sus enemigos y yo solamente amo a los que me aman a mí? Pues no, no es así, querido hermano. Si quiere puede citar a Juan 13:34, a Juan 4:7, lo puede citar, donde nos manda un mandato, es una institución que nos deja el apóstol Juan. Amen a sus enemigos, lo escribió. No lo escribí yo, no lo escribieron los sacerdotes, no lo escribió el obispo ni el papa, pero amen a sus enemigos, está estipulado en la Biblia. Sí, pero que me quitó me hizo imposible por el resto de mi vida, pues no, lamentablemente dice amen a sus enemigos. Y no se justifica, entonces vamos a violar la palabra de Dios si no lo hacemos, si no cumplimos con ese mandato que está estipulado. Qué bonito, sí. Sí, yo voy a amar a Pedro porque Pedro me ama. Pues no. Amen a sus enemigos. Pero yo lo perdoné, pero no le hablo. Pues lamentablemente no lo ha perdonado. Porque una persona que no tiene rencor contra otra, que lo ama en el amor de Cristo, le habla y le habla y le habla y nunca deja de hablarle. Amén. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es. Debemos de perdonar. Que Él no me perdone, pues la Biblia te manda a ti a que lo perdone. Perdónalo tú, y si Él no te perdona, ya Él. Vayan y prediquen el Evangelio. El que crea se salvará y el que se resista se condenará. Es sencillo. Es un mandato individual para cada persona que todos debemos de cumplir. No nos deje caer en la tentación. Muchas veces estamos llamados a realizar un acto, pero solamente nos dedicamos a hacerlo y no hacerlo como nos manda Dios. Como nos manda Dios. No nos deje caer en la tentación. A veces la tenemos en la cara la tentación y la podemos evitar. En medio del camino está ahí. Podemos desviarnos para evitar la tentación. Y lo que hacemos es que nos topamos de frente con ella. Qué bonito. Qué bonito.
Pues no, ese no es. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Así que, queridos hermanos, debemos de seguir, luchar y pedirle fuerza a Jesucristo para discernir la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios. Ahora nos vamos a nutrir un poquito con el Ave María, históricamente. El Ave María. El Ave María es bíblica. Está escrito en muchísimos versículos, muchísimos capítulos. Está escrito el Ave María. Pero históricamente el Ave María nace a mediados del siglo XIII, a mediados de, mejor dígase, en el 1198, en esos previos de 1198. Es cuando el obispo Odone expande y le dice a los sacerdotes que hay que implementar el Ave María con el credo y el Padre Nuestro. Estamos hablando en el siglo XIII, entre el 1198. ¿Qué significa esto? No quiero ser grosero, no quiero ofender a nadie, pero muchos hermanos separados dicen que eso no existe, no le dan importancia a la Virgen María, etcétera, etcétera. Pues déjeme decirle, querido hermano, querido amigo, que para esa época todavía no existían sectas religiosas. Los hermanos separados empiezan en el 1520 con Martín Lutero. Conocen la historia. Martín Lutero se separa, no cree en Jesucristo, no cree en Dios, y forma su propia iglesia separándose de Dios, separándose de Cristo Jesús, dejándolos la doctrina católica, la doctrina de la iglesia verdadera. Entonces, este obispo viene a juntar lo que es el Ave María, el Credo y el Padre Nuestro. Más adelante, en el 1568, el Papa Pío V completa lo que es la oración del Ave María. Porque el Ave María, como la rezamos nosotros, no la vas a encontrar completa en la Biblia. Si aparece, no la puedo, no tengo la cita. Pero es así, en el 1568 entonces el Papa Pío V completa la oración. Es decir, eso no significa que nosotros adoramos a María. Eso no significa que adoramos a María. Eso significa que nosotros veneramos la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Bendita tú entre todas las mujeres, como es el fruto de tu vientre. Gloria a Dios.